Ahora sí, chiquillos, bueno, ya hicimos el quiz, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya lo revisaron, ya les dio el chancecito. Vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Como les dije ahora al inicio, tal vez ya como para decírselos bien. Bueno, algo importante, chiquillos, ¿verdad? Siempre vale la pena recordarlo, tal vez. Yo apago cámara hasta que termine el quiz, ¿verdad? Eso es importante. O sea, hoy me topé así como, bueno, y porque revisé así por encima, pero me topé como un par, ¿verdad? Que no habíamos terminado el quiz y estábamos con cámara apagada ya aquí, ¿verdad? Entonces no apagamos cámara hasta que terminamos el quiz. ¿Por qué? Bueno, porque realmente aunque el quiz se cierre, no sé, hasta las 23, si yo veo que son las 10:18, ¿verdad? Y su Helen Gamboa ya pagó cámara y sigue haciendo el quiz, yo le pongo a su Helen Gamboa que se le cierre el quiz a las 19, ¿verdad? Porque es una norma del curso, ¿verdad? Yo casi nunca reviso esto, pero estaba revisando como las notillas, ¿verdad? Y yo dije, qué raro, que creo que en ese momento solo habían como, no me acuerdo, como 2 cámaras encendidas y había varios, y había varios, ¿verdad? Que la virtual me decía que no habían terminado. Y yo, qué extraño, ¿será que sí lo terminaron, pero no lo enviaron? Y algunos era eso. Pero otros no habían terminado, en verdad, ¿verdad? Pero sí tenían la cámara apagada, ¿verdad? Entonces sí es importante. Obviamente, qué sé yo, hubo aquí, ¿verdad? Algunos casos que, o a veces hay algún caso que ya los chicos previamente me dicen, ¿verdad? O cuando yo estaba en la U, que a veces, no sé si lo he hecho con ustedes, pero a veces digo, chicos, no enciendan la cámara, ¿verdad? No se preocupen. Obviamente sí son excepciones a la regla, ¿verdad? Pero sí es importante, o sea, que yo apague mi cámara hasta que yo haya terminado mi quiz, ¿verdad? Y le haya dado enviar, o por lo menos que, ¿verdad? En el sistema se vea que ya he dado respuestas a todas las preguntas, ¿ok? No iba a ser hoy, ¿verdad? Esa grosería de pararles el quiz así, porque no me parece justo, aunque es una norma específica del curso, pero quería como comentárselos, ¿verdad? Para que no nos vuelva a pasar. Lo otro es que dentro de un rato, más o menos en una hora, ¿verdad? La última media hora de la clase va a ser para que alguien del equipo de Sura, bueno, el lunes, que fue mi otro grupo, fue Kennedy, que es un muchacho que también es un guía de la gira, se conectara, ¿verdad? Y les diera como detalles, ¿verdad? Algunos detalles importantes sobre la logística de la gira, ¿verdad? Entonces sí es importante, chiquillos, que pongan atención, que apunten las cosas, que pregunten, ¿verdad? Más que como tomar screen, ¿verdad? O pantallazos, que no es válido, claro que sí, ¿verdad? Pero el punto es que a mí me quede claro, ¿verdad? Porque nada hago yo con un pantallazo luego si a la hora de leerlo no me quedó claro, ¿verdad? Entonces, sí aprovechemos de verdad a partir de las 11:30 para evacuar bien todas las dudas, ¿verdad? Porque es alguien específicamente de Sura. Y aunque yo quisiera luego aclararles dudas, para eso, ¿verdad? Se destina este tiempo, inclusive que es o sea, para ver materia, ¿verdad? Pero no tenemos ningún problema porque la gira es una actividad del curso. Y bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir con la parte de metabolismo, ¿verdad? Habíamos quedado, voy a apagar la cámara para proyectar, chiquillos, perdón. Habíamos quedado en el ciclo de Calvin, ¿verdad? Que le llamábamos que era la fase independiente de luz, ¿verdad? O la fase que no dependía de luz y que por eso, ¿verdad? En algunos casos, voy para sacar el chat aquí, todo lo que necesito, se le llamaba también fase oscura, ¿verdad? Entonces, básicamente dijimos que habían 3 etapas, ¿verdad? De esta fase, o 3 eventos, que era la fijación de carbono en forma de CO2, esa ya la vimos, la síntesis de G3P, ¿verdad? Esa también ya la vimos, y vamos por la tercera etapa o el tercer proceso de esta fase. Yo voy a repasar nada más un poquito las primeras 2, ¿verdad? Como para no quedar así como en el aire. Entonces, recordemos que aquí iban a venir 3 moléculas de CO2 y se iban a unir a 3 pentosas, perdón. Entonces iban a ser 3 moléculas de 6 carbonos,
¿verdad? Esta fijación de CO2 la iba a permitir una enzima que se llama la rubisco, ¿ok? Las moléculas de 6 carbonos que se forman eran sumamente inestables, entonces se iban a romper en triosas, ¿verdad? Aquí y aquí. Y entonces a partir de esta molécula inestable me iban a dar 6 triosas, ¿verdad? Que se llamaban PGA, ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato, ¿verdad? Ahora, esas 6 triosas se iban a convertir en otras 6 triosas, ¿verdad? Igual, pero con ayuda del ATP y el NADPH, ¿verdad? Entonces, el primer paso era la fijación de CO2 por medio de la enzima rubisco, cuando se formaba el compuesto de 6 carbonos, ¿verdad? Que se rompía en triosas. Por eso se llamaba ruta C3, ¿verdad? Porque la primera molécula estable del ciclo era una molécula de 3 carbonos. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Bueno, que esa molécula de 3 carbonos o esa primera triosa se iba a convertir en otra triosa, que era el segundo paso del ciclo, que era la síntesis de G3P o gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Entonces, los 6 PGAs producen 6 G3P con ayuda del ATP y el NADPH que se produjo en la fase clara, ¿ok? Entonces, como yo les puse ayer, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo 6 G3P, ¿ok? Ahí vamos. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. El tercer paso y último del ciclo de Calvin va a ser regenerar las pentosas que iniciaron. Recuerden que inician 3 pentosas, ¿se acuerdan? 3 ribulosa bifosfato. Entonces, ¿cómo pasa eso? Ok, de los 6 G3P que yo tengo aquí, ojo, chiquillos, 5 me ayudan a regenerar la pentosa. Entonces, vean, las 3 pentosas, yo digo, estos son carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo junto esos 5 carbonos y ahí tengo una pentosa. Luego yo digo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí yo tengo otra pentosa. Otra aquí. Y luego tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces ahí tengo otra pentosa. ¿Verdad? Entonces vea que yo de los 6 gliceraldehídos 3-fosfato, como le digo, agarro 5 de esos para regenerar las 3 pentosas, que son las que inician el ciclo. ¿Qué pasa con el que me sobra? Con este, ¿verdad? Porque tenía 6. ¿Qué pasa con el que me sobra? Ok, ese que me sobra, véalo aquí, sale del ciclo. Ese sale del ciclo y se va a utilizar para producir azúcares. Veámoslo aquí bien. O sea, yo no, la planta necesita producir azúcar, ¿verdad? Si se acuerdan de la reacción, necesita producir glucosa. Ahora, con que una molécula de G3P me salga del ciclo, esta molécula es una triosa. Entonces, todavía la planta, con solo sacar un G3P, no tiene la glucosa, chiquillos. ¿Necesita cuántos G3P? 2. Por eso aquí hay 2. Entonces, de un solo ciclo, lo que sale son solo un G3P. Se necesita que esto vuelva a pasar. O sea, no solo se necesitan 3 CO2. ¿Cuántos CO2 se necesitan para que se sintetice una molécula de glucosa, chiquillos? ¿Cuántos creen? A ver. 6. ¿Cuántos? ¿Ah? 6. 6, exacto, exacto. Porque con 3 CO2, que fue lo que nosotros vimos, lo único que sale, como le digo, es una triosa. Entonces necesita pasar otros 3 CO2 y todo otra vez para que salga otra triosa, se junte con esta y ahora sí formen la glucosa. Por eso es que usted tiene, vea la reacción, por eso es que usted en la reacción tiene 6 moléculas de CO2.
¿verdad? Que la planta necesita fijar 6 moléculas de CO2 para sintetizar una glucosa, ¿ok? O no importa, o sea, o eso que vimos tiene que pasar 2 veces, pero usted tiene que saber que cada vez que pasa, por lo que vimos ayer, lo que se van a fijar son 3 CO2 por cada ciclo de Calvin, ¿ok? Entonces, ¿cómo se da la regeneración de la ribulosa bifosfato? Eso es muy fácil. A partir de 5G3P. El otro que me sobra sale del ciclo, ¿verdad? Para sintetizar azúcares, pero no se sintetizan inmediatamente hasta que no vuelva a pasar esto y salga otro G3P, ahora sí, para hacer ya una hexosa. ¿Ok? Entonces, con uno de estos la planta no tiene azúcar. Necesita 2 veces eso. Vamos a ver, ¿dudas ahí? Profe, ¿puede repetir? Es que, ok, sí me quedó claro como lo que se necesita para formar la glucosa, pero no entendí muy bien lo de la regeneración y por qué se necesitan solo 5G3P. Ok, vamos a ver, si usted tiene, digamos, aquí 6G3P, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se necesitan 5? Porque usted lo que necesita es tener 3 moléculas de 5 carbonos, por eso fue que yo lo pinté aquí. Entonces, si yo tengo estas 6, ¿verdad? Si de estas 6 empiezo a hacer grupos de 5 carbonos, entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y 5. Yo aquí tengo mi primer pentosa, ¿verdad? Luego, no me acuerdo el color que puse, pero tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Yo con esto, digámoslo así, formo mi segunda pentosa, ¿verdad? Y 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está mi tercera pentosa, porque necesito 3. ¿Ok? Entonces, de esos 6 que tengo yo ahí, 5 son solo los que se usan para regenerar la pentosa. Y el otro, ¿verdad? Es el que ya va a proporcionarse o a destinarse a producir azúcares. De a ver, vale mejor. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Sí, más o menos. Entonces, ok, eso es ciclo de Calvin, ¿verdad? Entonces, que quede claro. Por ejemplo, si ustedes hablan con el profe Bernie, ¿verdad? El profe Bernie dice, a mí no me gusta, ¿verdad? El profe Bernie no le gusta decir que el ciclo de Calvin produce azúcares, porque realmente no es inmediato, ¿verdad? No es que está mal o bien, sino que por un ciclo que pase no se producen azúcares, ¿verdad? Entonces, claro, a largo plazo, ¿verdad? Bueno, a mediano plazo sí se producen azúcares, pero no es tan inmediato. Entonces, hay profes que no les gusta decir que un producto del ciclo de Calvin son los azúcares, porque directamente no lo es. Más ustedes encuentran libros, ¿verdad? Y realmente aquí es la fase de la fotosíntesis donde la planta produce su propio alimento. Claro, si tiene que fijar 6 CO2, si tiene que hacer 2 ciclos, totalmente de acuerdo. Pero aquí es donde la planta va a utilizar lo que se genera de aquí para producir esa glucosa, ¿verdad? Que es su propio alimento y que es lo que la hace autótrofa, ¿verdad? A la planta o a una alga o a una cianobacteria, ¿ok? Entonces, este es el ciclo de Calvin. Es súper importante que lo entendamos porque ahora vamos a ver rutas alternas para fijar CO2. Entonces, las plantas que vamos a ver ahora, chiquillos, no es que no hacen Calvin, pero hacen como algo extra y ya les explico por qué. Dígame, Sebas. Sí, hola, profe. Es que vieras que se me fue el internet, entonces no pude escuchar la regeneración de ribulosa no sé qué, profe. Ok, así rápidamente, ¿verdad? Porque imagínense, llevo como 10 minutos hablando aquí. Entonces, vean, usted tenía 6G3P, ¿verdad? Eso fue lo que quedamos ayer, ¿verdad? Teníamos 6G3P o 6 3 fosfato. Entonces, ¿cómo se hace la regeneración? Ok, de estos 6G3P agarramos 5 para esa regeneración. Entonces fue lo que yo dibujé aquí, creo que fue a Vale, ¿verdad? Porque Vale me dijo, profe, no, o sea, no veo, y eso es muy difícil de ver, ¿verdad? No veo cómo a partir de 5 de estos salen 3 pentosas, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue pintarlos. Entonces yo tengo 6 moléculas de 3 carbonos, que son todas estas, que son los 6G3P. Y empiezo a hacer grupos de 5
para regenerar las pentosas. Entonces, los azules, los que pinté de azul, por ejemplo, me generan una pentosa. Los que pinté de amarillo me generan otra pentosa. Y los que pinté de morado me generan otra pentosa. Entonces, ahí están los 5 G3P que me regeneran las 3 pentosas. ¿Ok? Pero me queda uno. Entonces, ese que me queda va a salir del ciclo para producir o para que la planta lo use para producir azúcares. Pero yo hice la salvedad de que con solo uno que salga del ciclo no se producen azúcares, sino que se necesita de nuevo otros 3 CO2 para que salga otro de estos y ahora sí producir azúcares. Ve a ver, Sebas, más o menos. Un poquito más rápido, yo sé. Sí, digamos que sucede gracias a las 3 pentosas que es de las 6 triosas. Sí, pero de estas 6 yo solo uso 5, ¿verdad? Para regenerar las pentosas. Porque Ajá, la otra que va me para el sobre es la azúcar. que la planta va a usar para producir azúcares. Ok, sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok. Ahora, chiquillos, primero antes de ver esto, vamos a entender por qué se da esto. Ok, vamos a ver. Enfoquémonos primero, antes de ver esto, en la rubisco. La rubisco es una enzima, ¿verdad? Lo que vimos ayer, que se encarga de la fijación de CO2. Entonces, la rubisco llega, agarra CO2 y entonces hace ciclo de Calvin, ¿verdad? Esta que está aquí. Todo esto que está aquí lo hace la rubisco, este primer paso. Ahora bien, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando la rubisco agarra CO2, ella se comporta como una enzima carboxilasa. ¿Ok? Así es, carboxila, por eso agarra CO2. Lo que pasa, chiquillos, es que hay, digámoslo así, la rubisco también podría agarrar oxígeno. A la planta eso no le sirve, ¿ok? Que quede claro, pero podría hacerlo. Entonces, la rubisco, dependiendo de qué haya más dentro de la planta, ella agarra CO2 o agarra oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la rubisco se comporta como oxigenasa, es decir, que en lugar de CO2 agarra oxígeno, ella no hace Calvin, no se hace el proceso de Calvin, sino que pasa un proceso que se llama la fotorrespiración. Aquí está, fotorrespiración. ¿Y cuál es el problema ahí? Bueno, que hacer Calvin a la planta sí le sirve, porque produce sus azúcares. Pero el hecho de que la planta haga fotorrespiración, eso a la planta no le sirve. Eso disminuye, como dice ahí, disminuye digamos, como la eficiencia de la fotosíntesis. Básicamente es como un desperdicio, ¿ok? Es como que la enzima se equivoca, agarra oxígeno, invierte toda la energía en otro proceso y no produce azúcares. Esto básicamente disminuye la eficiencia de la fotosíntesis, ¿ok? Entonces, a la planta no le sirve hacer esto. Ahora, claro, si es una planta que está aquí en el trópico, ¿verdad? No importa, porque hay bastante humedad para que ella pueda otra vez fijar CO2 en otro momento. Pero imagínense un cactus, chiquillos, ahí en el desierto. No hay ni agua. Y abre los estomas. Pierde un poquito de agua. Para nada, digamos, para que se equivoque la rubisco, ¿verdad? Entonces, hay plantas que tuvieron que evolucionar mecanismos o rutas como extra a esta. No es que no tengan Calvin, no es que no tengan Calvin, no es que no tengan la rubisco. Sí tienen rubisco y sí tienen Calvin, vean. ¿Qué pasa con estas plantas? Como que hacen un filtro antes. Tienen otra enzima que no se equivoca. Y esa enzima se llama, ya la vamos a ver,
la PEP carboxilasa. Entonces, esta enzima la tienen las plantas que son como más eficientes para hacer fotosíntesis, porque lo que ellas hacen es, como ella nunca se equivoca, ¿verdad? Esta PEP carboxilasa fija CO2 siempre y entonces esas plantas se aseguran de que a la rubisco siempre lo que le llegue sea CO2 y nunca oxígeno. No sé si me voy a entender. Es como que usted haga un filtro antes, ¿verdad? Entonces, en lugar de que la rubisco se pueda equivocar, en estas plantas no, porque voy a tener una enzima previa que me va a filtrar ese CO2 para que a la rubisco solo le llegue ese y nunca le llegue oxígeno. ¿Para qué? Para ser más eficientes. Porque si estas plantas no hubieran evolucionado estas rutas, que ya vamos a ver, no hubieran podido sobrevivir, ¿verdad? En los ambientes tan áridos o tan secos, donde, digámoslo así, donde se originaron. Entonces, antes de ver las plantas C4 y CAM, yo necesitaba hablarles un poquito de todo esto, para que ustedes vieran por qué es que hay plantas C4 y CAM. Entonces, básicamente, las plantas C4 y CAM son plantas más eficientes para la fijación de carbono, ¿verdad? Porque disminuyen la fotorrespiración casi al máximo. Prácticamente ya no tienen fotorrespiración, ¿verdad? Y como les digo, en ambientes como en el que vivimos, eso no es un problema. Pero en ambientes que son más secos, para las plantas eso sí es un problema, ¿verdad? Aquí como hay humedad siempre, pues no pasa nada. Pero en un ambiente árido, una planta sin estas estrategias no sobrevive, ¿ok? Que ahí no hemos visto todavía las rutas, más o menos, chiquillos, o sea, más o menos, ¿por qué los vamos a ver? No, no solo los cactus, son todos estos, digamos, cactus, las suculentas, la piña, el maíz, la caña, el sorgo, los zacates, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, en el caso de las plantas C4, casi siempre son plantas que crecen muy rápido, ¿verdad? Tienen como un metabolismo de crecimiento bastante rápido y las plantas CAM son como plantas más de ambientes secos. Como les digo, aquí en nuestro país cuesta mucho verlo así, ¿verdad? Pero la idea es que en el momento de que esas plantas o esas especies o los antepasados de esas especies se originaron, ¿verdad? Estuvieron en ambientes donde si no hubieran podido tener estas rutas, de no hubieran podido salir adelante, ¿verdad? No hubieran podido lograr sobrevivir, ¿ok? Entonces ahí están como los ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vean. Casi siempre, como les digo, lo que llamamos plantas C4 son plantas que en promedio crecen mucho más rápido, ¿verdad? Estas son más eficientes, correcto, Leandro, correcto. Estas van a ser mucho más eficientes para la fijación de CO2 porque tienen la PEP carboxilasa. Exactamente así. Ok. Profe, Dígame. y la PEP carboxilasa entonces era que nada más, o sea, solo deja pasar el dióxido de carbono y no el oxígeno, ¿verdad? Ella sí discrimina, ¿verdad? Ella no importa cuánto oxígeno haya, ella siempre va a fijar CO2. Ahora, vamos a entender. Esto es entender, chiquillos, ¿verdad? Como todo metabolismo. Ok, las plantas C4, ¿verdad? Tienen una separación, ojo, espacial, como de espacio, ¿ah? Ya voy a explicar esto, para la fijación de CO2. Y las plantas CAM tienen una separación temporal para la fijación de CO2. ¿Ok? Entonces, básicamente, las dos tienen PEP carboxilasa, las dos tienen rubisco y hacen ciclo de Calvin, pero las plantas C4 tienen PEP carboxilasa en un lado, por eso es espacio, en un lugar, y rubisco en otro lugar. Y las plantas CAM usan la PEP carboxilasa en un momento, por eso es temporal, y la rubisco en otro momento. A eso me refiero con espacial y temporal. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Vamos por la C4. En la C4 la separación es espacial, espacios diferentes.
Vean qué bonito, ahí está, ¿verdad? Realmente no hay mucho que explicar porque ahí está. Las plantas C4 tienen cloroplastos en dos lugares diferentes. En el mesófilo, donde ya habíamos visto, para eso vimos anatomía ayer de la hoja, ¿verdad? Entonces, tienen cloroplastos en el mesófilo como las plantas C3 normales. Pero también tienen cloroplastos en el haz vascular. Voy a volver para que vean que sí lo vimos, ¿verdad? Entonces, estas eran las células del mesófilo. Y este es el haz vascular. Esta es una planta C3, ¿verdad? Porque esta solo tiene cloroplastos en el mesófilo, ¿verdad? Las que vimos, que hacían ciclo de Calvin o ruta C3. Estas que estamos viendo tienen cloroplastos aquí como estas, pero también aquí en el haz vascular, en lugares, ¿ven? Por eso es espacial. Entonces, en el mesófilo está la PEP carboxilasa y en el haz vascular está la rubisco. Véanlo en el esquemita. Voy para el esquemita. Aquí está. Entonces, véalo aquí. En el mesófilo viene la PEP carboxilasa y fija CO2, ¿verdad? Lo une a esta molécula, ¿verdad? Entonces, cuando la PEP carboxilasa fija CO2, lo une a esta molécula, va a formar un compuesto de 4 carbonos, por eso se llaman C4. ¿Se acuerdan que las que vimos en Calvin se llaman C3? Porque el primer compuesto que se forma es de 3 carbonos, el PGA. Esta no. El primer compuesto que se forma aquí cuando se fija CO2 es de 4 carbonos, es el oxalacetato. Entonces, viene la PEP carboxilasa, fija CO2, uniéndolo a esa PEP que está ahí arriba, y produce el oxalacetato de 4 carbonos, que es lo que le da el nombre a esas plantas. Pongan atención para que luego lo hagan en sus propias palabras. Luego el oxalacetato, siga la flecha nada más, va a transformarse en malato. ¿Por qué se transforma en malato? Para poder transportarse al haz vascular. Esto café que está aquí es el haz vascular. Esto verde que está aquí es el mesófilo. ¿Ok? Entonces, el oxalacetato se transforma en malato, se transporta al haz vascular y véalo aquí. Es que nada más es verlo. El malato libera CO2 ¿a quién? A la rubisco. Pues ahí la rubisco solo tiene CO2, no se puede equivocar. Para que haga ciclo de Calvin, produzca azúcar normal, cuando ese malato libera el CO2, ya no es malato porque ya no tiene CO2. Ahora tiene piruvato. Ese piruvato se va otra vez al mesófilo y vuelve a empezar el ciclo. ¿Ok? Entonces, los que ya tienen la idea, la apuntan. Los que no, repito otra vez y luego vemos dudas. Entonces, las plantas C4, y luego vamos con las CAM, son plantas que tienen una fijación de CO2 en espacios diferentes porque tienen 2 enzimas para fijar ese CO2, ¿verdad? Entonces, tienen cloroplastos en el mesófilo, como la C3, pero también tienen cloroplastos en el haz vascular, ¿ok? Entonces, en el mesófilo vamos a tener la PEP carboxilasa y en el haz vascular va a estar la rubisco. Entonces, lo primero que pasa es lo del mesófilo. Entonces, va a venir la PEP carboxilasa, va a agarrar el CO2, ¿verdad? Produce un compuesto de 4 carbonos, que es el que le da el nombre a la ruta, ¿verdad? Que se llama el oxalacetato. Luego el oxalacetato se convierte en malato para poder transportarse al haz vascular y cuando el malato llega al haz vascular va a liberar CO2 a la rubisco para que ahí en el haz vascular no llegue otra cosa que no sea CO2, ¿ok? Entonces el malato libera CO2 y ya no es malato, se convierte en piruvato y el piruvato se devuelve al mesófilo para otra vez volver a fijar CO2, la PEP carboxilasa, y ahí va, es un ciclo. ¿Ok? ¿Dudas, chiquillos? A ver. Todo claro. Es muy fácil, nada más lo siguen ahí. ¿Verdad? ¿Todo bien? Sí. Claro como el agua.
Ok. Bueno, ahora las CAM. Dígame, don Esteban. Profesor, una pregunta. Claro. ¿Ese tema en qué página del libro está? ¿O en qué capítulo? Aquí dice la 117. Creo que eso, Ok. eso es como el capítulo 7, me parece. O sea, el capítulo 7 es como todo fotosíntesis, ¿verdad? Pero dentro de ese capítulo viene como estas rutas alternas. Entonces aquí les ponemos como la página específica. ¿Ok? Creo que es el 7. Es más, voy. Ya le digo. Porque aquí vienen los contenidos. Ajá. 7. Porque el 8 es el de la degradación de azúcares. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las CAM, chiquillos? Ok. Es lo mismo, pero no en espacios diferentes, como les decía antes, sino en tiempos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las CAM? Que así como estas fijaron CO2 en el mesófilo y en el haz vascular, esta no. Aquí es como la C3, todo pasa en el mesófilo, pero en tiempos diferentes. Entonces es lo mismo, pero la PEP carboxilasa va a fijar en la noche y la rubisco va a actuar en el día, porque se necesita la luz del día para hacer fase clara. Entonces pasa prácticamente lo mismo. Vean, ¿qué pasa en la noche? ¿Y por qué es que es la noche? Porque es donde hay menos sol, menos calor, ¿verdad? Entonces las plantas CAM, que eran como los cactus, ¿verdad? Que vivían en regiones muy secas, preferían abrir los estomas en la noche para perder menos agua que en el día. Entonces por eso ellas evolucionaron, fijar CO2 en la noche por la PEP carboxilasa, que era la eficiente, y luego, ¿verdad? Que ese malato, igual que en la otra, pase el CO2 a la rubisco, pero en el día. Entonces vean lo que pasa. En la noche se abren los estomas, ¿verdad? Entra el CO2, es lo mismo. La PEP carboxilasa fija ese CO2, lo une a este, ¿verdad? Una vez que se fija el CO2, ¿verdad que es igual? Se produce el oxalacetato. Luego el oxalacetato se transforma en malato y aquí es la única diferencia que hay. Cuando se produce el malato, como es de noche, todavía no ha habido fase clara. Entonces no hay ATP, ni NADPH, ni nada para hacer Calvin. Entonces el malato se guarda en una vacuola el resto de la noche. Eso es como la única diferencia. Va a venir el malato en forma de ácido málico o malato, si quieren le ponen. Y se guarda en la vacuola hasta que sea de día. Entonces ya en el día la planta hace fase clara o fase luminosa. El malato suelta CO2 para la rubisco, hace ciclo Calvin normal, produce piruvato y vuelve otra vez en la noche a fijar CO2 por la PEP carboxilasa. Es lo mismo, pero en tiempos diferentes. Entonces en las CAM, el malato no puede liberar CO2 de una vez para la rubisco. ¿Por qué no puede? Porque en la noche no se ha hecho fase clara. ¿Verdad? Y la fase clara, recuerden que es súper importante para Calvin, porque se produce ATP y NADPH, que son los que necesitamos en Calvin, ¿verdad? Entonces, en las plantas CAM, básicamente ese malato, en lugar de transportarse a otro lado, se queda guardado. Y ya en el día, cuando la planta hace fase clara, entonces ahí ya sale el malato, libera CO2 para Calvin y listo, ¿verdad? Se vuelve a preparar para otra vez fijar CO2 en la noche. Vean a ver, chiquillos. No es difícil, es que nada más uno tiene como que entender un poquito, ¿verdad? Pero es entenderlo. Porque yo no me lo puedo aprender de memoria porque, o sea, las preguntas de metabolismo no son de memoria. Hay algunas que sí, ¿verdad? Como, ¿dónde se da el ciclo Calvin? En el estroma. ¿Dónde se da la fase clara? En la membrana del tilacoide. Pero hay otras que son enunciados de estar leyendo, ¿verdad? Entonces, si yo no entendí esto, por más que yo me lo haya memorizado, perdón, si no lo entendí, no voy a poder contestar una pregunta, ¿verdad? Entonces, es importante entenderlo realmente.
A ver, dudas de ahí, chiquillos, cuéntenme. ¿Todo Profe, claro? Dígame. o sea, entonces, todo ocurre igual que en las plantas C4, con la única diferencia que cuando el oxalacetato se transforma en malato, se guarda en una vacuola hasta que sea de día. Correcto. Pero, Ok. y que no es en espacios diferentes, ¿verdad? ¿Vale? O sea, Ajá. aquí en las plantas CAM todo ocurre en el mesófilo, ¿verdad? O sea, aquí no hay cloroplastos en el haz vascular, pero después de ahí todo lo mismo. Ok, profe, gracias. Con gusto. Súper. Ok. Entonces, ahora sí, ya terminamos fotosíntesis, ya ahora sí, ¿verdad? Vamos con degradación de azúcares. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con la degradación de azúcares. Profe, Este es un, dígame. perdón, ¿esa lectura que acaba de pasar es para el quiz de la otra semana o no? No, esta lectura no, Pri, no se preocupe. No le voy a meter lecturas de fotosíntesis, porque ya el tema de fotosíntesis como que, ¿verdad? Es bastante detallado. La única lectura que yo les voy a meter es la de respiración celular, y esta semana no vamos a ver respiración, vemos nada más glucólisis. Entonces, la otra semana no hay lecturas, ¿verdad? Para que se centren como en entender la materia. La próxima semana igual yo voy a ver el video de fotosíntesis, no porque no lo pueda ver hoy, sino porque como que a mí me gusta que, ¿verdad? Como que dijeran un poco más la materia, como para ver el video, ¿verdad? Cuando yo ya tuve chance, ya vi la materia, ya la digerí, la estudié un poquito, entonces como que veo el video y entonces digo, ah, no, mira, esto no lo entendí bien, profe, tal cosa. Mientras que si yo ahorita enseño el video, ¿verdad? Tal vez como no hemos estudiado, vamos a decir, ah, sí, sí, todo bien, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a ver la otra semana el video. Lectura no hay para la otra semana. Hasta el momento entra a partir de vertebrados, todo fotosíntesis, ¿verdad? Con rutas alternas. Y vamos a ver glucólisis. Ya vamos a empezar a hablar de esto un poquito. Dígame, Harold. ¿Se puede volver un segundo a la página de arriba? Es que no, la otra, donde estábamos haciendo, ahí, espere. Esta. Así, o menos, o más, me avisa. Espérese para aquí. Ya, gracias. Con mucho gusto. Ahora, chiquillos, los ejemplos, eso sí es de memoria, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son plantas que tienen metabolismo C4? El maíz, la caña, el sorgo y los pastos o los acates. ¿Cuáles son plantas que tienen metabolismo CAM? Los cactus, las suculentas y la piña. Básicamente, ¿verdad? Como les digo, casi siempre uno aquí en el trópico, ¿verdad? Ve las plantas C4 que crecen rapidísimo, y más bien las plantas CAM son como digamos, como que evolucionaron en lugares un poco más áridos, no necesitan mucha agua, ¿verdad? Por ahí, pero esto es de memoria, ¿verdad? Los ejemplos. Ok, ahora vamos a ir por aquí, ¿ok? Vamos a ir al proceso catabólico, que vamos a ver en el curso con todo detalle, ¿verdad? Entonces ya vimos bueno, y realmente tampoco uno podría verlo con más detalle, pero es que no han llevado química orgánica, ¿verdad? Entonces, el proceso catabólico que nosotros vemos en el curso con todo detalle es la degradación de azúcares, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chiquillos? Vamos a entender cómo se degradan los azúcares para obtener energía, ¿ok? Entonces, el primer proceso, y esto lo hablamos un poquito en el lab, ¿verdad? Esta semana. Entonces, el primer proceso en general que todos los organismos usan para degradar azúcares, a primera etapa, sí, o sea, vamos a ver, digamos que ubiquémonos en el espacio. Usted llega y se come un chocolate ahorita, o una barrita energética, o una galleta. Entonces, hay azúcar en su sangre, ¿verdad? Entonces, viene la insulina, ¿verdad? Se secreta en el páncreas y introduce el azúcar a la célula. Ahí, cuando la glucosa llega, está ahí, en el citoplasma, de hecho. ¿Qué pasa? Siempre
va a pasar glucólisis. ¿Ok? Ese es el primer paso para empezar a degradar la glucosa. En el momento que entra, está en el citoplasma, ocurre glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Lisis, ¿verdad? La glucólisis es la ruptura de la glucosa en dos moléculas de piruvato. Eso es glucólisis, sí, pero eso es más todavía, pero vamos a verlo. ¿Okay? Esto es glucólisis en general. Rompimiento de glucosa en dos piruvatos. ¿Ok? Vamos a verlo en detalle. Vamos a ver cómo pasa la glucólisis. ¿Ok? Estamos en esta, glucólisis, nada más. Luego vemos esto la otra semana, no se preocupen. Ok, aquí está. Entonces, ¿qué es la glucólisis? ¿Verdad? Es cuando la glucosa se rompe en dos piruvatos, pero vamos a tener dos etapas. A mí me gusta así. Glucosa se convierte en piruvato, piruvato. Eso es glucólisis. Para que ocurra todo este proceso, yo tengo dos fases que las vamos a ir viendo. La primera fase se llama la fase endotérmica, le podemos llamar, o la fase de inversión, también le podemos llamar así, o le podemos llamar la fase también de activación de la glucosa. Y la segunda fase de la glucólisis, la fase exotérmica, ya la vamos a entender, la fase de pago o la fase de cosecha de energía. ¿Ok? Entonces vamos a irlas viendo poquito a poco. Ay, Carol, perdón, ¿tenía alguna duda? ¿O fue que dejó la manita levantada y yo no la había visto, perdón? No, ok. No, fue que la dejé levantada. Ok, listo, no pasa nada. Entonces, vamos a ver. Entonces, la primera etapa, chiquillos, la primera etapa. ¿Qué pasa en la etapa endotérmica de la glucólisis? Bueno, pasan un montón de reacciones, pero nosotros no las vemos, tranquilidad. La primera etapa de la glucólisis se llama la etapa endotérmica porque se invierte energía o se gasta energía. O sea, en esta etapa se van a invertir o gastar dos moléculas de ATP. Ya le enseño dónde, ¿verdad? Usted no tiene que saber específicamente en dónde, pero ya le enseño para que vea que no me lo estoy yo inventando. Entonces, véalo aquí. Esta que está en celestito es la primera fase. Entonces, vea que aquí hay un ATP y aquí hay otro ATP. ¿Ok? Entonces, simplemente la glucosa se activa, se le mete un fosfato y luego vea que queda como bifosfato. Entonces, hay dos moléculas de ATP que se gastan o que se invierten en la fase de inversión o la fase endotérmica. ¿Ok? No tienen que aprenderse esto. No se preocupen, ¿verdad? Sí que inicia y que termina la fase. Entonces, en esta fase, esa glucosa, ¿verdad? Va a llegar, se va a ir convirtiendo y al final de la fase de inversión se nos van a formar dos moléculas. Y ya le digo cómo se llaman, porque no son como muy bonitas. ¿Cómo se llaman? ¿Ok? La primer molécula que se forma ahí se llama el fosfogliceraldehído, ¿ok? A veces le dicen fosfogliceraldehído o también le pueden decir, igual que el de la fotosíntesis, gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Esa es la primera, por ejemplo la A. Entonces, al final de la fase de inversión se produce fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato. Y se produce la otra molécula, la B. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la B? Hidroxiacetona
fosfato. ¿Ok? Entonces, ¿qué son esas? Las dos moléculas que se producen al final de la fase de inversión o de la primera fase de la glucólisis, cuando se invierten o se gastan dos moléculas de ATP. Más o menos, sí. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Que la glucosa le invertimos dos moléculas de ATP y al final de esa fase se convirtió en dihidroxiacetona fosfato y fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato, como le quieran llamar, que no sé cuál van a usar los profes, cuál de las dos, entonces yo le digo todos los nombres, ¿ok? Mejor. Ajá, y ahí termina fase de inversión. Ahora vamos con fase de pago o fase exotérmica o ya donde se produce la energía. Vean que en la endotérmica no se produce energía, se gasta más bien, ¿verdad? Por eso se llama endotérmica. ¿Todo bien hasta aquí? Ven a ver. Porque voy para la otra fase ya. ¿Ok? Profe, lo que forma esos nombres rarísimos que puse en el chat, es la unión de las dos moléculas de ATP con glucosa, ¿verdad? Sí, como, digamos, más bien ella como que se rompe, ¿verdad? O sea, porque estas dos, aunque ustedes no lo crean, la A y la B, son triosas, tienen 3 carbonos, ambas, ¿verdad? Porque la glucosa tiene 6, ¿verdad? Entonces, lo que se produce ahí al final es que la glucosa se va a convertir en estas dos moléculas, se va a romper, va a empezar como a romperse, ¿verdad? Ok. Ahora bien, vean, ¿qué pasa? Entonces, usted tiene la molécula A y la molécula B. ¿Qué pasa en la fase de pago o exotérmica o cosecha de energía? Ok. La A, ¿verdad? La molécula A, esta, se oxida en la fase exotérmica. Se oxida. Y cuando se oxida, produce el primer piruvato. Véalo aquí, toda esta es esta oxidación. Toda esta, no se tienen que aprender estos nombres. Toda esta es fase de pago. ¿Verdad? Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando esta molécula se oxida para producir piruvato, durante esa oxidación se producen, o sea, salen, no se invierten, se producen dos moléculas de ATP, dos ATP y una molécula de NADH. ¿Ok? Entonces, voy con la fase de pago, como la primera parte. El fosfogliceraldehído, o el gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? En la fase de pago se oxida. Y cuando se oxida, produce piruvato. Durante toda esa oxidación, ¿ok? Durante toda esa oxidación, vamos a producir dos ATPs y una molécula de NADH. ¿Ok? Eso pasa con la A, con la molécula A. Ahora, ¿qué pasa con la B? Te voy a decir. La B, la dihidroxiacetona, no se puede oxidar de una vez. O sea, ya no se oxida directo. No es como el fosfogliceraldehído. La dihidroxiacetona se tiene que convertir en otro fosfogliceraldehído. Ella se convierte en otro fosfogliceraldehído. Y ahora sí, ¿qué pasa con este otro fosfogliceraldehído? Ese sí pasa lo mismo. Se oxida, ¿verdad? Y cuando se oxida, va a producir durante esta oxidación dos moléculas de ATP y una molécula de NADH. ¿Ok? Profe, Dime. ahí no entendí como la primera parte, que se convierte en otro. ¿Y cuál de los dos eran? A o B. Ok, el A, recordate que el A, yo les dije que era gliceraldehído 3-fosfato o fosfogliceraldehído, ¿verdad? Entonces, ese en fase de pago se puede oxidar de una vez. Entonces, ese fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato se oxida de una vez. Y cuando se oxida, produce nuestro primer piruvato, ¿verdad?
En esa oxidación se van a liberar un NADH y 2 ATP. Eso pasa con el fosfogliceraldehído, que también se le llama gliceraldehído 3-fosfato. Pero el B, ¿verdad? La dihidroxiacetona, el B, no se puede oxidar de una vez. No hay las enzimas para eso. Entonces, el B se tiene que convertir en una molécula de A, en otro fosfogliceraldehído. Y cuando ya el B se convierte en A, entonces sí se puede oxidar, se obtiene el otro piruvato, se obtienen 2 ATPs y una H. Ya van a ver, más o menos. Sí, profe, ahora sí, gracias. Con mucho gusto. A ver si es cierto, vamos a ver. Entonces, yo que ustedes por cada proceso, como este de glucólisis, hago como una nubecita o un cuadrito, ¿verdad? Donde voy poniendo lo que voy produciendo. ¿Qué se produjo al final del proceso? Bueno, primero, 2 piruvatos, que vamos a hablar en general qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque no va tiempo importante. ¿Qué más se produce? ATP. ¿Cuántos ATP se producen? 2. 2 o 4, digamos, dependiendo. 4. Si es un piruvato, en un piruvato se hacen 2 y en los 2 se hacen 4. Exacto, 4 en total. ¿Y cuántos NADH se producen? 2. 2. Muy bien. Entonces, esto es lo que se produce en el proceso. Entonces, necesito que estos micro resúmenes, ¿verdad? Vayan quedando como a la par es que aquí ya no me dio chance, pero vaya quedando como a la par del proceso, ¿verdad? Solo si a mí me preguntan, porque al final lo vamos a restar, pero solo si a mí me preguntaran cuál es la ganancia neta en ATP del proceso, solo si me dicen esa palabra. Si me dicen, ¿cuántos ATP se producen? Sin miedo, chiquillos, 4, porque van a ser 2, ¿verdad? Creo que fue Harry el que me dijo por cada piruvato que se produce. Pero si a mí me dicen la ganancia neta de ATP, yo no puedo poner 4, porque gasté 2 al inicio, ¿verdad? Entonces, si a mí me dijeran la ganancia neta, yo sería la única vez que yo no puedo poner que aquí produje 4, sino que tengo que restar los 2 que invertí, por eso se llama pago. Tengo que pagar los 2 que invertí y entonces la ganancia neta en ATP es 2. Pero a mí me va a interesar esto. Pero obviamente, si me preguntan la neta, voy a tener que hacer el rebajo de lo que yo invertí en fase de inversión. ¿Ok? Vean a ver, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con esto. ¿Ok? Profe, entonces ahí lo que hace es restar 4 menos 2. Exactamente. Le resto los que invertí al inicio para que me queden 2. Es como cuando ustedes les digan la ganancia neta, porque aquí vamos a usar mucho esas palabras. Ganancia bruta y ganancia neta. Como el salario, ¿verdad? La ganancia bruta es la ganancia total, 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 total. Y la ganancia neta es cuando ya se hacen los rebajos pertinentes, ¿verdad? Entonces aquí mi ganancia total o mi ganancia bruta, NADH 2 siempre va a ser, porque no invertimos NADH, ¿verdad? Pero ATP, la ganancia bruta o total son 4, pero la ganancia neta no pueden ser 4 porque invertimos 2, entonces hay que pagarlos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice ganancia neta, 2 ATPs y 2 NADH. Yo me quedo con, por eso le digo, yo no veo las netas, voy viéndolas si acaso las necesito, pero a mí me interesan los totales, porque al puro final de que ya veamos todo el proceso, les prometo que hacemos las rebajas pertinentes, ¿verdad? La glucólisis es anaeróbica, realmente todo lo que se da en el citoplasma es anaeróbico, en la célula, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a ver qué pasa con ese piruvato. Entonces, usted tiene esos 2 piruvatos. ¿Qué hace? Bueno, yo creo que ayer en el laboratorio yo sí se los expliqué. Entonces, usted tiene esos 2 piruvatos. Antes de saber qué pasa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa después de eso? Ay, no le puedo decir todavía. Porque entonces, va a depender de si hay oxígeno o si no hay oxígeno.
Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver primero si hay o no hay. Entonces, si hay oxígeno, es decir, en condiciones aeróbicas o aerobias, ese piruvato se va para la mitocondria y ocurre respiración celular. Entonces, la respiración celular siempre va a ser aeróbica, siempre va a necesitar oxígeno y por eso es que yo tengo que trasladar los piruvatos que estaban en el citoplasma, ¿verdad? De glucólisis a la mitocondria. Ahora, si no hay oxígeno, entonces no tenemos condiciones aeróbicas, si no tenemos condiciones anaeróbicas. No vamos a la mitocondria, nos quedamos en el citoplasma y no ocurre respiración, sino que todo se metaboliza por fermentación. Entonces vean los dos procesos, porque es como, profe, ¿qué sigue? Aún no lo sé si no he visto si las condiciones son aeróbicas o las condiciones son anaeróbicas. Entonces, si las condiciones son aeróbicas, lo que sigue es respiración. Ese es un poquito más largo. Si las condiciones son anaeróbicas, el piruvato se descompone por fermentación. Ahora, entonces vamos a ver, que es como lo único que me va a dar chance de ver, fermentación, que es como la más cortita, ¿verdad? Entonces, véalo aquí. Esto primero es lo que ya nosotros vimos. Tenemos los dos piruvatos. Entran a fermentación. Hay dos tipos de fermentación. Fermentación láctica y fermentación alcohólica. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Los productos, porque realmente el término fermentación, chiquillos, habla de, ¿verdad? De metabolizar el piruvato sin oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la fermentación láctica? Véalo ahí. Ese piruvato, y lo voy a poner, porque tal vez no lo ven con el dibujito. Ese piruvato, o esos dos piruvatos, se transforman en dos lactatos o ácidos lácticos más el NAD que produjimos, pero oxidado. Esos son los productos de la fermentación láctica. ¿Qué pasa con la fermentación alcohólica? Igual, esos dos piruvatos se descomponen en 2-etanol, porque es alcohol, más CO2, más NAD. ¿Ok? Entonces vamos a ver los ejemplos, nada más, y creo que ya luego hacemos la charla de la gira. Ok, hasta el momento estamos claros, chiquillos, sí, con respecto a qué es fermentación. Yo sé que los que ya tuvieron laboratorio tal vez les suene un poquito más esto, ¿verdad? Pero hay otros que lo tienen hasta hoy a la 1. Entonces, cuando yo hablo de fermentación, vamos a ver, glucólisis es en general. Todos vamos a hacer glucólisis al inicio. Entra la glucosa y todos la vamos a empezar a degradar por glucólisis. Ese es como el universal, ¿ok? Ahora sí, cuando yo ya tengo los piruvatos, va a depender del organismo. Entonces, hay organismos como nosotros, que somos aeróbicos, que hacemos respiración celular. A veces hacemos fermentación, ya vamos a ver cuándo. Y hay organismos que son anaeróbicos, ¿verdad? O que no tienen mitocondrias y entonces hacen fermentación. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes hacen fermentación? Dígame, don Harold. Profe, una pregunta, es que los de fermentación alcohólica, ¿qué es lo que hacen los dos piruvatos? Ya no entiendo Se lo primero. transforman en 2-etanol, ¿verdad? Porque el etanol es un alcohol, entonces hay que producir alcohol. Eso es lo que hace la fermentación alcohólica. 2-etanol, aquí está, CO2 y NAD oxidado. Okay, en la gracias. láctica, con mucho gusto, en la láctica se produce NAD oxidado, pero en lugar de etanol y CO2, lactato o ácido láctico. ¿Sí? Perfecto, ok. Ahora, ¿quiénes hacen fermentación láctica? Ok, por ejemplo, chiquillos, las bacterias, las del yogur.
hacen fermentación láctica. ¿Ok? Esa siempre. Y es lo que le da al yogur, ¿verdad? Su apariencia, su contextura, etc. ¿Ok? ¿Quiénes hacen fermentación láctica también? Nuestras células musculares. Entonces, la fermentación láctica es para nuestras células musculares, para los músculos, pero yo siempre les digo, es como el plan B del músculo. O sea, cuando no hay suficiente oxígeno en el músculo, es como el plan B de ellos. ¿Ok? No es lo normal, ¿verdad? Lo normal es que los músculos hagan respiración celular porque hay oxígeno. Pero si usted hace un ejercicio muy intenso, ¿verdad? O si usted tiene mucho de no hacer ejercicio y se pone a hacer, sus músculos no van a recibir el oxígeno suficiente. Entonces sus músculos tienen un plan B, ¿verdad? No se van a esperar ahí a que usted respire bien, ¿verdad? Y también nuestros eritrocitos, las células de la sangre, solo hacen fermentación láctica, ¿ok? Porque ellos no tienen mitocondrias, entonces no pueden hacer lo otro. Pero luego nuestras demás células, como les digo, respiración. O sea, sus neuronas sin oxígeno se mueren, porque no pueden hacer el plan B. Los músculos tienen como las dos opciones, ¿ok? Solo que la fermentación láctica, ¿verdad? Cuando ocurre en nuestros músculos, esta siempre ha sido relacionada con lo que nosotros llamamos la fatiga muscular o el arratonamiento, ¿verdad? Como cuando nos vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Y después, ¿verdad? Hacemos ejercicio después de mucho tiempo de no hacer y al otro día amanecemos arratonados. Entonces, siempre la fermentación láctica o la producción de este lactato se ha relacionado con ese dolor o esa fatiga muscular. ¿Okay? Y hay varias hipótesis del por qué. Se las voy a decir. La primera hipótesis es que este lactato antes fue ácido láctico, ¿verdad? Pero se transforma rápidamente en lactato. Entonces, cuando está en forma de ácido láctico, libera hidronios. Y los hidronios, ¿verdad? Acidifican el medio, bajan el pH. Entonces interfieren con la contracción muscular, con las bombas de contracción muscular o las proteínas. Porque las proteínas son sensibles al cambio de pH, ¿verdad? Entonces, la primera hipótesis es que se, digámoslo así, duele, ¿verdad? O causa dolor porque el ácido láctico, ¿verdad? Libera hidronios y esos hidronios pueden interferir con la contracción muscular, ¿verdad? Luego igual, ¿verdad? Ese lactato se transporta al hígado y ahí se metaboliza. La otra hipótesis de por qué duele es porque la mayoría de veces cuando usted está haciendo un ejercicio intenso, fuerza su organismo, ¿verdad? Típico cuando la gente alza pesas, por ejemplo, ¿verdad? Excelente, gracias, Chuma. Entonces, cuando la gente está alzando pesas, está forzando su organismo y entonces se rompen las fibras musculares. Entonces, la otra hipótesis es que a usted le duele no por el lactato, sino porque usted hizo tanto esfuerzo que se rompen las fibras musculares, ¿ok? Pero definitivamente la fatiga muscular o el dolor muscular que uno siente después de hacer un ejercicio intenso está relacionado con que los músculos hayan hecho fermentación láctica. Cuando los músculos hacen respiración celular, no pasa eso, ¿verdad? No hay un dolor, no hay una fatiga del músculo, ¿ok? Y lo vamos a dejar hasta aquí porque les van a hablar de lo de la gira. Entonces, chiquillos, vean, como no terminé de hablar de fermentación, el quiz va a llegar, perdón, dígame. No, que nada más le quería preguntar si eso de las teorías de la fatiga muscular entran. En general, ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo podría interferir, verdad? En general, muy en general. Porque se rompen fibras musculares o porque el ácido láctico acidifica el músculo, ¿verdad? Interfiere con contracción. Algo así como muy general, ¿verdad? Ok.
¿Hasta dónde entra el quiz de la próxima semana? Hasta aquí. O sea, glucólisis sí les entra súper en detalle, ¿verdad? Y ya luego como las dos opciones para estos piruvatos. Ya los detalles de fermentación mejor no, porque me falta todavía hablar un poquito de la láctica aún y hablar un poquito más de la alcohólica, ¿verdad? Entonces mejor, para que no me quede cortado fermentación, nada más ver como los caminos, ¿ok? No les entran lecturas, ¿verdad? Y les entra a partir de vertebrados, chiquillos, está bien. Entonces, vertebrados, todo fotosíntesis y glucólisis, eso es lo que les entra, ¿ok? Y nos vemos, bueno, yo me quedo con ustedes, ¿verdad? Pero por si acaso alguna duda, nos vamos a ver el lunes en horas de atención a las 9 o el martes, ¿verdad? Como siempre. ¿Ok? Entonces, aquí está Kennedy que les va a explicar la logística de la gira, chiquillos. Entonces, yo me voy a quedar aquí con ustedes, ¿verdad? Por supuesto, pero obviamente pongan bastante atención, ¿verdad? Para evacuar todas las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Kennedy es uno de los guías también. No sé si les explicará a algunos de ustedes luego ya el tema o si lo verán en el campo, pero él tiene mucha experiencia explicando, ¿verdad? Y sobre todo esta parte logística la entiende muy bien. Entonces aprovechemos, ¿ok? Y muchas gracias, Kennedy. Con mucho gusto, Su. Ok, muy buenos días a todos, a todas. Un gusto estar por acá con ustedes este ratito. Esperemos aprovecharlo al máximo. Vamos a tratar de pues dejarlo más clarito qué es lo que vamos a hacer, qué es lo de la gira, cómo vamos a conectarnos, qué días, qué es el rol del coordinador, etcétera. Todas las dudas que tengan hasta ahorita, vamos a empezar a pues evacuarlas y demás. Como les dijo la profe, mi nombre es Kennedy o me pueden decir Chuma, no hay ningún problema. Trabajo para lo que es Educación Ambiental Surá, ¿verdad? Que son unas consultorías y pues trabajamos con todos los niveles, ¿verdad? Desde preescolar hasta universidad, a lo largo y ancho del país, viendo museos, viendo volcanes, yendo a ver desove de tortugas, haciendo temáticas de biología, etcétera. Entonces, pues aprovechemos este ratito. Voy a compartirles la pantalla por acá para ver la presentación y pues tratar de pues que todo vaya quedando bien clarito de qué se trata la gira o la práctica científica que vamos a tener en los próximos días. Entonces, acá está. Me dicen cuando ya la empiezan a ver, por favor. ¿Ya la están Listo, ya observando? se ve. Sí, ya la estamos viendo. Listo, gracias. Entonces esperemos acá que esto abra un poquito más. Bueno, entonces, como les mencionaba, mientras eso abre, es la actividad que vamos a tener. Ya hemos hecho esta actividad alrededor de unos, no sé, como 5 o 6 años con la universidad y pues ha salido bastante bien. Y pues esperemos que este no sea la excepción. Y se trata de lo que es la logística de práctica científica. Esta conexión que vamos a tener el día de hoy, pues es como el preámbulo de lo que viene y pues se divide en 5 etapas, ¿verdad? Acá las voy a leer rápidamente y pues luego las vamos a detallar uno por uno. Dice que la etapa 1 es la estructuración y agenda, es lo que estamos haciendo o hicimos esta semana desde el lunes hasta hoy viernes 25 de marzo, donde nos reunimos con todos los grupos que van a estar participando, vamos a sacar las dudas, vamos a pues dejar todo muy clarito, lo máximo posible, y pues esa es la primera etapa. Luego la segunda etapa de esta práctica o gira es lo que es la comunicación hacia el coordinador de grupo. Hay 1 o 2 coordinadores de grupo. Yo creo que son 2 coordinadores por grupo. Ahora vamos a ver el rol tan importante que ellos tienen, tanto para ustedes como estudiantes, para la universidad y para nosotros como la empresa que les estamos facilitando la práctica científica. Número 3, lo que es el muestreo por grupo con el biólogo encargado o el biólogo responsable. Esto sería el sábado 2 de abril por la mañana, ¿verdad? Ya lo que es la puesta en práctica, el paso a paso de esta actividad, pues ya ustedes tienen que irla agendando y demás como parte de la parte académica que tiene la universidad, ¿verdad? Número 4, el conversatorio con los grupos que tienen un tema similar. Eso sería para el mismo sábado en la tarde, durante la tarde, otra conexión distinta.
y pues ahorita la vamos a detallar un poquito más también. Y finalmente, después de esta actividad del sábado, en la semana del 4 al 8, también hay una última conexión, que es una conexión post gira, ya para los detalles finales, para dejar todo bien pues planificado y que a ustedes les vaya súper bien en esta práctica científica. ¿Ok? Entonces, acá, muy importante, vamos a ver qué es el rol del coordinador, ¿verdad? La comunicación que vamos a tener hacia los coordinadores. Creo que ya están asignados, ya cada quien sabe quiénes son los coordinadores de grupo y demás. ¿Y cuál es el rol que están teniendo tan importante? Bueno, el coordinador del grupo es esa persona que va a comunicarse directamente con nosotros, con los biólogos, con los guías, ya en el campo, días antes inclusive y días después, una comunicación directa para que ustedes no tengan que recurrir a un profesor, que el profesor tiene muchos grupos, que no sabe el tema, y luego a su vez el profesor buscar cuál fue el guía o el biólogo encargado. Entonces hay una comunicación muy directa con nosotros y con el grupo que vamos a estar trabajando, y pues el medio que vamos a utilizar es el coordinador, ¿verdad? ¿Por qué el coordinador? Bueno, porque ya nos pasó una experiencia donde, por ejemplo, los links estaban malos y no sabíamos a quién recurrir, cómo mandárselos, cómo hacer una nueva sala y demás, y pues fue un caos como de 25 minutos, de 15 minutos, y no queremos perder tiempo. La verdad es que entre más expedito sea la actividad, muchísimo más claro para ustedes y pues que no hayan ese tipo de imprevistos. Entonces el rol del coordinador es muy importante. ¿Qué responsabilidades estamos pidiendo para el coordinador? Bueno, número uno, por ejemplo, que esté atento al celular, ¿verdad? Ya sea al correo electrónico o al WhatsApp y demás, para que nosotros podamos tener una comunicación fluida en caso de tener imprevistos. ¿Como cuáles? Bueno, ahorita los vamos a ver más adelante, vamos a hablar acerca de qué imprevistos se pueden tener a través de esto. También es importante, cuando pase algo, por ejemplo, vamos a hacer hasta 2 llamadas al coordinador, ¿verdad? 2 llamadas para ver si responde, para ver si nos logramos comunicar y pues resolver el imprevisto. Si no lo logramos, continuamos con el otro coordinador, con el número 2. Igualmente se hacen 2 llamadas. Ya si no pudiéramos contactarlos, nosotros vamos a hacer pues un respaldo, una captura de que se les llamó, que se intentó comunicar y se los presentamos a los profesores, ¿verdad? Porque nosotros a la vez estamos en el campo y tenemos más grupos que atender, por ejemplo. Entonces, sí estar muy atentos a esto, ¿verdad? Que cualquier comunicación que necesitemos en el momento, pues que sea lo más inmediato posible. Por ejemplo, no vamos a aceptar que nos digan que se nos descargó el celular o el celular estaba malo y no lo tenía y no avisaron con anterioridad, ¿verdad? Nada de eso, o no sé, cualquier eventualidad que tengan ahí con el teléfono, pues estar muy atentos y bien preparados, batería súper cargada y demás para poder comunicarnos con ustedes directamente. Medios de comunicación. Bueno, vamos a utilizar el correo electrónico para enviarles los links, ¿verdad? Los links que van a hacer las conexiones y demás. Y también el WhatsApp. Creo que por ahí nos van a facilitar el número de los coordinadores y eventualmente el WhatsApp es muchísimo más expedito, más rápido que el correo y más inmediato. Así es que pues también vamos a tener esa posibilidad de comunicarnos con ustedes si fuera el caso por medio de WhatsApp y qué sé yo, una fotografía de lo que estamos observando en el momento, se les envía y a su vez se lo pasa al grupo y listo, todos la tienen. Otra parte de la comunicación es que nosotros vamos a utilizar la plataforma distinta a Webex. Va a ser Google Meet. Ahora al final de la presentación van a ver el loguito para que lo vayan descargando, lo vayan buscando ahí en las App Gallery. Y pues va a ser Google Meet. ¿Por qué razón? Bueno, nos hemos dado cuenta que en el campo abierto donde estamos trabajando nosotros es una plataforma que nos ha servido muchísimo mejor. ¿Por qué razón? Bueno, porque no es tan pesada, es más versátil. Esta plataforma que están utilizando ustedes es muy buena, pero en el campo no resulta, se complica un poco. Entonces, vamos a usar Google Meet. Entonces, esos son los medios de comunicación: correo electrónico, WhatsApp y esta plataforma en caso del día sábado, que es la que vamos a estar utilizando durante todo el día. La información que tendrán a su alcance los coordinadores, bueno, van a tener los horarios, en qué hora les toca en la mañana, a qué hora les toca en la tarde, qué día y qué hora les toca en la posgira. Toda esa información la va a tener el coordinador y a su vez hacérsela llegar
a todo el grupo. Los links, bueno, se van a tener listos el jueves 31 de marzo. Ya eso de las 6 de la tarde tienen que tenerlo todo listo. Esperemos que ya ha pasado, que siempre están exactamente a esa hora. Ya todo el mundo tiene la información y a su vez el coordinador se las pasa a ustedes para que se preparen y se agenden y demás. Si tienen alguna duda, nada más, ahí me interrumpen, no hay ningún problema. Ok, tenemos lo que es la etapa número 3 de la práctica científica o de la gira. En este caso, lo que es el muestreo por grupo, ¿verdad? Ya cuando vamos a aplicar el trabajo en el campo. El lugar va a ser en la Sabana, ¿verdad? En el Parque Metropolitano La Sabana. ¿Por qué razón? Bueno, nos hemos dado cuenta que ya hemos hecho varias actividades ahí, unas 4 o 5 actividades ahí, y han resultado bastante bien, se han encontrado bastante cantidad de insectos, de aves, de plantas y demás. Es una zona central donde los guías de todo el país, créanme que vienen de diferentes lados, desde Sarapiquí, Alajuela, Cartago, San José, y desde la zona de Los Santos, por ejemplo. Entonces nos queda bien para pues llegar nosotros y aplicar el trabajo. También estamos en el centro de la ciudad y en teoría, ¿verdad? Todos lo sabemos, deberíamos de tener la mejor cobertura celular, ¿verdad? Para poder hacer la transmisión. Y pues por estas razones es que se hace en las sabanas. Todos desearíamos poder irnos a un área protegida, a algún parque nacional o algún bosque, pero pues ustedes saben que en esas áreas protegidas hay que hacer un montón de papeleos para poder observar o pues hacer algún tipo de colecta y pues eso complica muchísimo y además entre más nos alejemos de la ciudad, más complicada va a ser la actividad para que sea virtual, ¿verdad? En este caso que aún lo estamos aplicando virtual. Entonces, ya saben, la Sabana es uno de los sitios o el sitio donde vamos a estar trabajando. El encargado, ojo acá, muy importante, muy importante. El encargado o facilitador va a ser el biólogo, ¿verdad? Un biólogo asignado a cada grupo. Pero el trabajo es de ustedes. La responsabilidad es de ustedes. La conexión, estar presentes en esta gira es de ustedes. ¿Por qué razón? Bueno, por muchas. Ustedes tienen que presentar un informe luego de la gira, tienen que, pues se van a coevaluar, ¿verdad? Si alguno no estuvo presente, pues no sé, ahí tendrán ustedes la potestad de cómo lo califican. Y pues que quede muy clarito, ¿verdad? El trabajo, el informe no es del biólogo, no es del guía, es de ustedes. Nosotros vamos a ser facilitadores para evacuar dudas, para ayudarles, para que vean cómo aplicamos la metodología, los materiales, etcétera. En todo lo que podamos, con muchísimo gusto, pero el trabajo netamente es de ustedes, ¿verdad? Entonces, hay un biólogo encargado por grupo y a su vez, bueno, tiene hasta tres grupos por día. Una La duración, consulta, dime. perdón. Ok, a ver si entendí. ¿Nosotros somos los que vamos a estar en la sabana o los guías? Ok, es virtual. Para ustedes esta actividad va a ser virtual. O sea, ustedes están ahí en su casa o donde estén, se conectan a la hora que les llegue el link, ¿verdad? O el día que diga link, a la hora, por ejemplo, qué sé yo, ustedes se conectan a las 8 de la mañana, ¿verdad? El sábado 2 de abril. Y luego se conectan a la 1 de la tarde. Va a ser completamente virtual por razones que todos sabemos, COVID y demás, aún no podemos pues manejar grupos tan grandes y pues reunirlos a todos. Entonces, el guía es el que va a estar en la sabana, va a tener un asistente de grabación, ¿verdad? Una persona ahí con el celular grabándolo e interactuando con ustedes. Aquí es muy importante que lo que usted hizo en este momento, cuando nosotros estamos ahí en la sabana, ¿verdad? Y con el sol y con el viento y con todo, no vamos a poder estar viendo el chat como tal, ni tampoco el que está grabando porque tiene que tener el celular en la mano y estar en otras cosas. Entonces, si fuera posible, encender siempre el micrófono y comunicarse con el biólogo a través del micrófono. Es muchísimo más fácil, nos queda mucho mejor a nosotros que estamos de frente al celular, no detrás del celular, y de esta forma pues evacuar todas las dudas. Pero la actividad es virtual. ¿Está bien? Gracias. Con gusto. La duración. La primera conexión va a ser de alrededor de 1 hora y 30 minutos, donde ustedes, bueno, ya tienen el tema,
se va a hacer todo lo que es la metodología, van a ver todos los materiales, se hace una pequeña introducción y ustedes comprenden un poco más el tema, se obtienen datos, resultados, ¿verdad? Comparaciones, incluso todo lo que tenga que ver con el trabajo de campo, la aplicación del método científico paso a paso, ustedes lo van a ir viendo durante esa hora y 30 minutos, ¿verdad? Entonces, como tal, es muy importante que ustedes estén listos con lapicero, con lápiz, con libreta en mano para anotar todos los datos que se vayan generando en el momento. ¿Verdad? Recuerden que el trabajo es de ustedes, no del biólogo. El biólogo solo está ahí para facilitarles, ayudarles y sacarlos de dudas y demás. Desearíamos que estén ahí con nosotros, créanme que sí. Bueno, la metodología, ahí se les va a explicar la metodología, cómo se aplica, si tuviera algún tipo de modificación, pues todo eso tiene que quedar por escrito, ¿verdad? Es muy importante en este tipo de aplicaciones de prácticas científicas y demás. Los resultados, pues ya ahí vamos a ver qué obtenemos y luego ya lo que es la discusión, que ustedes empiezan a buscar un poco más de material de apoyo y demás. Posiblemente ahí se les envíe algún tipo de artículo que les pueda ayudar y demás, pero siempre ir investigando, ¿verdad? Ya ustedes tienen el tema, prepárense desde antes también, vayan investigando un poquito acerca del tema para que vayan, pues ya por lo menos un poco empapados acerca de la temática que se va a tener ese día. Qué sé yo, si es de insectos, busquen información de insectos, si es de aves, busquen información de aves, etcétera, o líquenes, etcétera, lo que sea. Vamos con los imprevistos. Ok, acá es importante. Imprevistos pueden haber miles, ¿verdad? Por ejemplo, que las plataformas estén mal ese día o que un link esté mal, ¿verdad? Y que todos se conecten y no entren. Entonces ahí con el coordinador hacemos una sala rápidamente, se le manda al coordinador, él lo distribuye y lo solucionamos, ¿verdad? No es que si no me pude conectarme hoy, no, porque realmente es un día de clases prácticamente de la universidad. Entonces, pues estén atentos a eso, ¿verdad? Eso es uno de los imprevistos. A mí me pasó, por ejemplo, que yo estaba en una cancha de fútbol completamente directamente debajo del sol y el celular con el que estábamos grabando se calentó y pues murió, ¿verdad? Se apagó. Entonces tuvimos que en unos 10, 15 minutos pues buscar otro celular, encenderlo, conectarnos y continuar con la actividad. Entonces, si pasara algo así, no se salgan, den un chancecito para que nosotros podamos resolver. Estamos en el campo y puede pasar de todo, el internet, el sol que apaga un celular, etcétera. Ya nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, pues las comprensiones del caso, ¿verdad? Pues puesto que estamos en el campo abierto y demás, pueden ser imprevistos también que puedan suceder. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta acá tienen dudas. Vamos con la etapa número 4, lo que es el conversatorio por tema de investigación. Acá esto es el mismo sábado 2 de abril, pero en la tarde, ¿verdad? Por ejemplo, en la conexión número 1 era a las 8. Estoy dando un ejemplo. Entonces, este conversatorio va a ser a la 1 de la tarde, ¿verdad? Para que nosotros podamos atender otros grupos durante la mañana, luego almorzar algo rápidamente y iniciar nuevamente este conversatorio. Igual, el lugar va a ser en la sabana, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar. Es muy importante, escuchen bien esto, muy importante. Toda duda que tengan acerca de la metodología, de materiales, de lo que estamos usando nosotros, del tema, traten de evacuarla acá, durante la mañana o durante la tarde. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos en la sabana, ¿verdad? Estamos ahí en el sitio, estamos en sitio. Ya la siguiente conexión post gira, que es la siguiente semana, ya todos los biólogos estarán en su casa, en su trabajo, donde estén, y ya no tienen incluso ni los materiales, ¿verdad? Con los que estábamos trabajando, ni los bichitos, ni nada. Entonces, por favor, no dejen nada para la última conexión. Traten de que todo quede muy clarito, los temas, los números, los datos, ¿verdad? Todo lo que puedan sacarle provecho. Para eso nos quedamos ahí y nos conectamos ahí, ¿verdad? Porque ya nada hacemos con que me digan, ok, podrías mandarme una foto del bicho. Ya yo no lo tendría en la post-gira. Entonces, porfa, tratemos de sacarle el máximo provecho, por eso nos quedamos ahí en la sabana. El encargado, como les dije, ustedes son los encargados, son los que están en el curso,
y pues son los que tienen que pues ganarse esa nota. Nosotros los vamos a ayudar, los vamos a facilitar y por lo general hacemos un trabajo bastante bonito en equipo. ¿Okay? El horario va a ser, esta conexión va a ser mucho más corta, va a ser de alrededor de unos 30 minutos, 30, 40 minutos, depende como las dudas que tengan, las preguntas que tengan, ¿verdad? Variables, por ejemplo, vean que ahí dice incorporación de variables, si hay otro grupo que les dio resultados distintos a las 7 de la mañana y otro a las 11, todo eso pues lo podríamos tomar en cuenta para enriquecer el informe y demás. Entonces, horario, 30 minutos, en la mañana, hora y 30 minutos. ¿Ok? Participamos todos, ¿verdad? Todos los que tuvimos el mismo tema y demás. Y pues análisis de los factores que pueden influenciar en los resultados. Ya ahí se empieza a hablar por qué se dio, qué pues estábamos generando en cuanto a los datos que se recolectaron y qué pues posiblemente los resultados que se vayan dando y demás, cómo los podemos interpretar. ¿Ok? Tenemos la etapa número 5, la conexión por grupo post gira. Acá, como les mencioné, ya esto es en la siguiente semana, ¿verdad? En la semana del 4 al 8, ahí luego con los links se les va a decir el día. Esto va a ser en horario igual que el día de hoy, en horario lectivo, ¿verdad? A no ser de que tengamos una excepción. Por ejemplo, el año pasado recuerdo que habían un par de biólogos que tienen un trabajo normal de 8 a 3 de la tarde y pues ellos no podían conectarse a esas horas. Entonces el biólogo junto con el grupo van a hacer un consenso de qué hora y qué día se pueden conectar. Qué sé yo, que no podían el martes a la hora que estaba establecido, entonces a las 10 de la mañana, entonces que si se puede conectar a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, no sé, algo así, ¿verdad? Pero eso ya lo negocian ustedes, el coordinador y el guía encargado. Pero solo es si hay una excepción, ¿verdad? Eso porque ellos tenían trabajos comunes y corrientes, con horarios y demás, entonces posiblemente no podían pues conectarse y hacer la conexión. Pero solo si es una excepción. Y creo que hasta el momento no sabemos de algún caso para este año. ¿Ok? El horario y el link de la duración, bueno, ya les mencioné, el horario se les va a pasar cuando se estén pasando los links, duración de 30 minutos, un espacio como este también. Y nos va a servir esta conexión para ya la aclaración de las últimas dudas en cuanto al informe, cómo lo están presentando, ver los gráficos. Recuerden que es muy importante que en todo esto de la práctica científica, entre más fácil expongamos el tema, entre más visualmente se pueda comprender mucho mejor, eso nos ayuda. Entonces, por ejemplo, si encontramos tantos bichos y menos en las canchas y más en el bosque, entonces graficarlo. Ahí nos podemos poner de acuerdo y ver cómo lo pueden montar y darles algunos, por ejemplo, algunas recomendaciones de qué utilizar y demás, las conclusiones y pues ver ya la estructura del informe. ¿Okay? Aquí lo tengo acá, por cierto. Vean acá lo que es la estructura del informe científico que tienen que presentar después de lo que es la actividad de la gira o de la actividad de la práctica científica, con los integrantes, la afiliación, el resumen, palabras claves, una introducción general del tema que ustedes ya tienen asignado, ¿verdad? Materiales y métodos, muy importante, vean, como ustedes no están ahí con nosotros, no pongan una lista de materiales, ¿verdad? Ok, utilizó una pala, utilizó una red de golpe, 4 cajitas Petri, una calculadora, un lápiz, una tabla. No, realmente describan cómo el biólogo utilizó eso, ¿verdad? Cómo utilizó la red de golpe para atrapar una mariposa. Entonces, eso les va a enriquecer un poquito más el informe y pues les va a quedar muchísimo más claro cómo se va aplicando paso a paso esta práctica científica y este método científico, y ya los resultados que se obtienen y la discusión. Agradecimientos y muy importante, la bibliografía. ¿Okay? Ese es el loguito de Google Meet para que lo vayan pues viendo y que se den cuenta y lo vayan buscando para que ustedes estén listos con todo eso. Y pues eso sería. Quería saber si alguno tiene... Disculpe, ¿no podría poner la parte del informe como debe ir? Claro, ya te lo pongo. Espérate.
Ahí, ¿lo estás viendo? Ahí está. Esas son las partes que llevan. Listo. Título de la investigación, que ya lo tienen o lo pueden generar, ¿verdad? Integrantes, afiliación, el resumen, palabras clave, la introducción, muy importante, materiales y métodos, así como se los expliqué, resultados, discusión, que es muy importante, ¿verdad? Siempre con citas bibliográficas, agradecimientos y la bibliografía. Muchísimas gracias. Con gusto. Ok, Sí, pues ¿alguna también otra para duda? que sepan, perdón, ¿No? Chuma, ¿Está bien? para que sepan que así como lo presentó, ¿verdad? Kennedy, así está, o sea, en la parte de que dice documentos importantes para la gira, creo, que está en una de las dos subvirtuales, creo que en la de teoría, si no me equivoco, es que no recuerdo en cuál, pero hay un mosaico, ¿verdad? Ahí viene no solo la rúbrica, sino que viene como una plantilla en Word y trae esas mismas partes. ¿Verdad? Y entonces cada una de esas partes viene lo que él les dijo, ¿verdad? Qué sé yo, resumen, se debe incluir, ¿verdad? Qué sé yo, materiales y métodos, ¿verdad? Como le dijo, el no incluir una lista de materiales, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Como les dijo Kennedy, que ustedes lean lo que tienen antes, ¿verdad? Que ustedes tienen un tema también, más no tienen un título, ¿verdad? Entonces, ok, sí, ya tengo este tema, bueno, voy a ir viendo qué elementos tiene que tener el título, como para, ¿verdad? Entre más preparados vayan ustedes para la gira, más provecho le sacan al guía y como que más formado les queda su informe, ¿verdad? Porque yo siempre les digo, a veces en la conexión post gira se conectan y tal vez como no hay que entregar el informe, ¿verdad? Entonces, no tenemos dudas, todo rápido, ¿verdad? No, todo clarísimo. Y tal vez ya 2 días antes del informe, ¿verdad? Surgen todas las dudas. Entonces, o sea, yo sé, ¿verdad? Que la gira es el 2 de abril y que probablemente el informe lo entreguen hasta mucho después, pero entre más preparados vayan ustedes, ¿verdad? Entre más, digámoslo así, más hayan leído del tema, más vayan como formando. Igual materiales y métodos, ¿verdad? Yo les contaba al grupo medicina que la otra vez tenía chiquillos que sí, simplemente materiales y métodos era como un párrafo, ¿verdad? Y no tenían ningún detalle. Y los chicos me dijeron, profe, es que la guía no nos dio detalles. Y yo, no, es que la guía no tiene por qué dárselos, usted tiene que preguntárselos, ¿verdad? Entonces no es que la guía les va a decir, ahora sí, vamos a hacer materiales y métodos, apunten, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Él o ella va a ir hablando y ustedes es como si estuvieran en el campo, ¿verdad? Tienen que ir apuntando. Ok, sí, no me quedó claro cómo colectaste eso. Ok, listo, entonces, ¿verdad? Vuelven a repetir. Pero sí es importante que haya cosas que durante, ¿verdad? En tiempo real en la gira puedan preguntar. Porque como ahora lo dijo Kennedy, o sea, ¿qué pasa si, ay, es que no me acuerdo cuál bichito salió? De el día tampoco se va a acordar porque es su informe, ¿verdad? Entonces, o ¿cómo fue que clasificamos esto? Entonces sí es como importante, ¿verdad? No es que no podamos ver detalles en la conexión post-gira, yo siento que sí, pero si ustedes van preparados, ¿verdad? Son un grupo, o sea, ustedes son 8, 9, 10 personas a veces, hay un grupo aquí de 11, ¿verdad? Entonces yo digo, son 11 personas apuntando detalles, son 11 personas evacuando dudas, ¿verdad? Tal vez no las 11 van a tener toda la información, pero mira, ¿y qué era lo que usamos para medir humedad? De uno de los 11 tienen que tenerlo, ¿verdad? Porque estuvieron ahí. Y es súper importante, digamos que, ¿verdad? Ahora como lo dijo Kennedy, o sea, el sábado es un día académico, ¿verdad? Es un día que se calendarizó desde el inicio. Entonces, ay, es que tengo el bautizo de alguien, el matrimonio de alguien. Ok, bueno, entonces de ahí no puede ir a la gira y hago una reposición solito, ¿verdad? Porque no se vale yo decirle a mis compañeros, tengo algo, no voy, o sea, la persona que no esté presente, ¿verdad? Y los guías se encargan de eso, de ver. Los guías tienen todo, chiquillos, ¿verdad? Tienen todos sus grupos, tienen los representantes, les damos toda la información. Entonces los guías ya van a saber, qué sé yo, no sé, si su Helen Gamboa no se conectó, ¿verdad? Entonces, si su Helen Gamboa no se conectó, ¿y cómo va a estar luego en el informe? A no ser que su, ¿verdad? Y le pasará algo, ¿verdad? Hablará con sus compañeros, ¿verdad? Algo de salud definitivamente imposible y entonces, bueno, sus compañeros justificarán el por qué ya no está, ¿verdad? Pero yo no voy a justificar el hecho de que su Helen Gamboa luego esté en ese grupo de 11
si su Helen Gamboa tenía una actividad social ese día, porque el día de la gira está programado desde el inicio, es más, está programado desde el año pasado, el día de la gira para ustedes. Entonces, ustedes ya sabían que ese día tenía la gira y ese día es inamovible, ¿verdad? Entonces, es importante como que ustedes sean responsables de su proceso, ¿verdad? Que saquen ese día y que puedan, ojalá, prepararse, ¿verdad? O sea, ir leyendo esos digamos, la rúbrica, ir leyendo como ese machote que tienen ahí, esa plantilla, ¿verdad? El informe, para poder sacarle el máximo. Ahora, ¿verdad? Bueno, es que hay algunos guías que son muy buena gente, digamos, pero yo les digo, los guías no tienen por qué decirles a ustedes todo, ¿verdad? Como, ¿cómo podría ser el título? No, vamos a ver, deme su título y yo le digo qué podría modificar en ese título, ¿verdad? Porque a veces somos como muy anuentes a decir, ay, usted me puede decir cómo puede ser el título, y aquí es como muy buena gente, ay, sí, vea, lo puede poner así a Sara, entonces todo el mundo apunte.